Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Noticias Caracol en vivo de las 7 de la noche. Israel aceptó el plan propuesto por el presidente Trump para detener la guerra en Gaza. Tras una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Washington, el mandatario estadounidense explicó los alcances de su plan. Es un beso de solidaridad y esperanza entre los familiares de los secuestrados por Hamás en la franja de Gaza. Estaban siguiendo virtualmente una conferencia de prensa a miles de kilómetros de distancia, en la que se puso una propuesta de 20 puntos sobre la mesa que busca la liberación de sus seres queridos. La promesa de un nuevo Oriente Medio está claramente a nuestro alcance. Esto es lo más cerca que hemos estado de una paz verdadera. El plan propuesto por Trump plantea un retiro en 3 fases de las tropas israelíes de la franja de Gaza. Este mapa muestra en color azul la ubicación actual de la zona de control de las tropas, que si hay un visto bueno de Hamás, se irán retirando progresivamente hasta un perímetro de seguridad. También establece una desmilitarización de Hamás. Los palestinos se podrán mantener en su territorio. Se aumentará el despliegue de ayuda humanitaria y Gaza será gobernada por un mecanismo de gobierno transitorio, sin la participación de Hamás ni de la autoridad palestina, y supervisado a su vez por una junta de paz encabezada por el presidente Donald Trump y el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. Un nuevo gobierno estará compuesto por palestinos y expertos altamente cualificados de todo el mundo. Hamás y otras facciones terroristas no tendrán ningún papel en la Junta, tampoco en la gobernanza de Gaza. Israel expresó su respaldo a la propuesta del presidente Trump e indicaron que ahora corresponde a Hamás definir su postura. Si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo acepta y luego hace todo lo posible por contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí solo. Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Preferimos la vía fácil, pero hay que hacerlo. Netanyahu también sostuvo una llamada promovida por Trump con el primer ministro de Qatar, Al Thani, y se disculpó por el ataque lanzado en suelo qatarí del que resultó un ciudadano muerto, y aseguró que no volverá a efectuar un ataque así. En Gaza, un niño que perdió su pierna en uno de los ataques israelíes decidió hacer de su tragedia una historia de esperanza. Construyó para él una prótesis improvisada. La alegría que no se apaga en la infancia a pesar de las adversidades. Ratif no solo perdió a sus familiares en un bombardeo israelí, también su pierna derecha. Mi hermano murió. Llamé a mi hermana y a mi hermano. Pese a su dolorosa pérdida, no se quedó en lamentos. No se dio por vencido y convirtió su tragedia en una historia de esperanza y decidió actuar. Creó una pierna con un tubo de aguas residuales y herramientas sencillas, lo que de momento le permite jugar con sus compañeros. Él tenía puesta la prótesis en la pierna. Por Dios, la alegría que sentía era como si le hubieran devuelto su pierna. Ahora me dice, tío, esta es mi pierna. Era como si de verdad le hubieran vuelto a poner una pierna. Estaba feliz. Según la ONU, Gaza tiene el mayor número de niños amputados. Ratef no es la primera ni la última víctima en estas condiciones. Muchos procedimientos médicos se realizan en condiciones sanitarias precarias, que carecen de los requisitos más básicos. Y es que a 2 años de escalar la guerra en Gaza, el sentimiento entre los palestinos no ha cambiado. El dolor se mezcla con desesperanza y las ganas de vivir se van apagando. Estamos cansados de verdad, estamos hartos de esta vida. Los hijos de otros viven cómodos y solo nos miran. ¿Qué culpa tiene este niño de no saber leer, escribir, vestirse, comer ni beber como los demás? Mientras los tanques israelíes siguen avanzando al centro de Gaza, el cielo volvió a llenarse de cientos de panfletos. Antes de tenerlos en sus manos, ya presienten lo que significa. Una borrasca que azota el este de España tiene a Valencia en alerta roja. Esta es la misma zona que fue afectada por la Dana hace un año. La Agencia Estatal de Meteorología de España informó que los días más adversos serán hoy y mañana, gracias al huracán Gabriel, que disminuyó de categoría. Advierten que las zonas que vivirán con mayor intensidad esta tormenta serán el centro y sur de la Comunidad Valenciana, cuando las precipitaciones pueden superar los 300 litros por metro cuadrado con intensidades torrenciales. Las fuertes lluvias han causado el desbordamiento de un canal de uno de los barrios, así como retrasos en el transporte público y la cancelación de clases en varias escuelas.
Pues estaremos pendientes del tiempo, a ver qué nos van avisando. Ellos, ya digo, se curan en salud y avisan de que vienen fuertes, pero yo la veo como una más de los... Aquí en otoño, septiembre, octubre siempre caen trombas de estas. El canal este siempre lo he visto yo a rebosar, vamos, hasta la acera. Pero estaremos pendientes. Gracias al paso de la Dana, que dejó más de 200 muertos hace un año, la población ya se encuentra preparada y sabe cómo actuar frente a este tipo de eventos. 7 de la noche, 7 minutos. En cámara quedó captado el momento en el que un alpinista cae al vacío en el Monte Gonga, en la provincia china de Sichuan. El joven se soltó del arnés que lo sostenía a la línea de seguridad para tomarse una selfie a más de 5.500 metros de altitud. Se resbaló, perdió el control y se deslizó hasta caer en un precipicio de casi 200 metros de altura sin que nadie pudiera ayudarlo. En Estados Unidos se reveló el reporte sobre tráfico de personas durante el 2025. Colombia, por primera vez en casi una década, fue degradada en nivel por no cumplir con los esfuerzos mínimos para combatir el delito de trata de personas. Juan Camilo Berlano en Washington, ¿qué dice el reporte? Pablo, y desde el año 2001 solamente en 2 ocasiones Colombia había sido ubicado, degradada a nivel 2 por falta de esfuerzos o por esfuerzos que no son lo suficientemente serios para hacer frente al tráfico de personas. Eso es precisamente lo que dice este reporte de tráfico humano del Departamento de Estado, que asegura que Colombia, si bien tuvo esfuerzos para tratar de lograr la meta, los esfuerzos no fueron serios ni sostenidos en comparación con el periodo del informe anterior. Dice que los servicios para las víctimas fueron insuficientes y el énfasis del gobierno en una atención de emergencia superficial no abordó las necesidades de cuidado complejo y a largo plazo. Dice también que el gobierno no ha procesado ni condenado a ningún traficante laboral desde el año 2018 y, asimismo, que los esfuerzos han sido insuficientes en materia de intervención temprana para mitigar el reclutamiento forzado y el uso de niños por parte de grupos armados ilegales. Entonces, degradan el nivel de Colombia, que se encontraba en nivel 1, ahora pasa a nivel 2 por falta de esfuerzos para hacer frente a la trata humana. Juan, seguimos con más noticias. Tras el retiro de la visa del presidente Gustavo Petro por parte del gobierno de Estados Unidos, a varios funcionarios también se las cancelaron, mientras otros renunciaron a ella por solidaridad con el jefe de Estado. La decisión del gobierno de Estados Unidos de quitarle la visa al presidente Gustavo Petro. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Ya tiene repercusiones en el gabinete ministerial. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, confirmó que su visa también fue cancelada. Y en redes sociales, el ministro de Minas, Edwin Palma, publicó este mensaje en el que la embajada le informa sobre la cancelación de su visa. Entre tanto, la canciller Rosa Villavicencio anunció esta mañana que renunció a su visa. Ahora tiene su razón de ser porque es una solidaridad con el presidente, porque él lo que hizo fue llamar al pacifismo, llamar a mantenimiento de la paz. Si por ser un pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo también lo somos. El secretario jurídico de la presidencia, Augusto Campo, también se unió a los funcionarios que anunciaron la renuncia de la visa. El ministro Armando Benedetti invitó a los demás miembros del gabinete a hacer lo propio. Debería ser así, debería haber la solidaridad por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del gobierno nacional que estén comprometidos con el presidente ante esa injusta o no debida quitada de visa que tiene una connotación política dentro del marco de las Naciones Unidas que nunca debió haber sucedido. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aseguraron que también habían renunciado a su visa. Y así las cuentas, por lo menos 9 miembros del gobierno nacional no tendrían visa para viajar a Estados Unidos. 7 de la noche, 11 minutos, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Lo señala de presunto incremento injustificado de su patrimonio mientras fue diputado del departamento de Atlántico. Rocío Franco, ¿cuáles son las pruebas de la Procuraduría en este caso contra Nicolás Petro? Pues dice la Procuraduría que tiene varios sustentos por los cuales ha sido llamado a juicio Nicolás Petro, que están relacionados con que las cuentas no cuadran definitivamente con los ingresos que tenía en ese momento Nicolás Petro como diputado de la Asamblea del Atlántico.
frente a las múltiples compras que había hecho, que más o menos señala la Procuraduría General de la Nación, tienen un incremento de cerca de 1.409 millones de pesos. Y es que digamos que la principal prueba es el testimonio de quien fuera su esposa en ese momento, Day Vázquez. Ella asegura que supuestamente Samuel Santander López Sierra le habría entregado 600 millones de pesos a Nicolás Petro y que también Gabriel Ilzaca le había entregado 400 millones de pesos, dinero que supuestamente eran para la campaña Petro Presidente, la campaña de su padre. Pero después lo que se encuentra es que al parecer ese dinero no llegó a este destino, sino que fue para pagar cuentas personales. Usted me preguntaba de las pruebas y es que hay varios chats donde se ven las operaciones de compra y venta, los ingresos que tenían, ventas fallidas, y es que se señala también dentro de la investigación de la Procuraduría que todo esto se quiso esconder conjuntamente con Day Vázquez. Es una situación que lo lleva entonces a responder en juicio de manera pública frente a toda esta situación. Samuel Santander López Sierra, dentro de las pruebas conocidas por parte de la Procuraduría, fue ese testimonio donde él niega la situación, pero Gabriel Ilzaca señala que Day Vázquez sí tiene la razón y que eso ocurrió, la entrega de 400 millones de pesos que él sabía que eran para la campaña de Petro, pero que también sabían que no llegaron a ese destino. Es por eso que la Procuraduría señala que aquí hubo un incremento injustificado y también explica que Nicolás Petro en ningún momento se observó como un aportante a la campaña y esto es lo que también confirma el Consejo Nacional. 7 de la noche, 21 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Habló la pareja de la mujer señalada de infiltrar la seguridad presidencial y que se habría hecho pasar como una oficial del ejército. Aseguró que ella trabajaba para la inteligencia militar. Aquí una parte de la entrevista. ¿A qué se dedica Luisa Fernanda Salgado? Luisa Fernanda Salgado, mi pareja sentimental, y es informante de la fuerza. ¿Hace cuánto ella colabora, según usted, con las fuerzas militares? De acuerdo pues, a lo que ella me ha informado a mí, que soy su pareja, hace ya poco más de 8 años y ya está trabajando con la fuerza pública. Diferentes fuerzas, fuerza aérea, policía, ejército, sí, como fuente no formal, Estefanía. ¿Qué labores ella realizaba? Brindar información a las fuerzas para desarticular la muy y harta delincuencia que se ve hoy en día en las calles. ¿Y bajo qué condiciones? Es decir, ¿qué contraprestación recibe ella? ¿Hay un pago específico por su labor? Hay diferentes pagos, sí, que ella recibió por parte de algunas unidades. En este caso, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, donde estaba el señor Mayor Jiménez, comandante. Y algunos pagos que ella recibió por dicha información. ¿Qué evidencia tienen ustedes como familia, sus abogados, para demostrar que ella en efecto no le servía a los grupos ilegales, sino trabajaba para la misma fuerza pública? Diplomas, algunas pruebas que ella tenía donde trabajó con la fuerza, incluso la unidad británica, todo eso, del exterior, donde especifica de que ella en ningún momento es infiltrada de ningún grupo armado y que en ningún momento ella quería atentar contra la integridad ni del señor presidente ni de la señora vicepresidenta. Me parece que es una injusticia que después digan que ella lo que pretendía era infiltrarse y hacerle daño al señor presidente. ¿Por qué ella ingresaba a guarniciones militares y accedía a reuniones, digamos, tan reservadas en donde se hacía la planeación de diferentes operativos de la policía y también operaciones militares? ¿No cree que eso se sale un poco como de la línea o de la función que ella cumplía como informante? Los diferentes mandos, Estefanía, de esas unidades tenían pleno conocimiento de que ella no era una infiltrada, de que ella era una informante y a su vez ella iba a estas reuniones a brindar dicha información. Pero si ella era informante, ¿para qué suplantar? O sea, ¿para qué ella hacerse pasar entonces por una capitán o por una integrante de la fuerza pública para ingresar? ¿Por qué no podría ingresar a estas unidades militares y de policía como la civil que es?
Había un señor sargento segundo que era el que la presentaba a ella como capitán, sí. Las actas que se firman en esas reuniones, que son ultra secretas y muy reservadas, firmadas por ella, en donde ella misma se denomina o se hace llamar como capitán. Ella firmaba como capitán Stephanie Salgado. Desconozco el por qué lo hacía. Si ella era contratada en este caso por el Bajur 5 o por la misma fuerza pública, ¿por qué debía presentarse con otra identidad ante la misma fuerza pública que la estaba contratando? ¿Por qué usar otro nombre? ¿Por qué usar un rango y fingir ser de la fuerza pública? Por seguridad de Estefanía, en el ámbito del tema de inteligencia, uno acostumbra a tener una historia ficticia, ¿sí? La cual pues no es nuestra historia real, y también un nombre falso. Esto es por seguridad de nosotros, de nuestras familias. Pero esto visto desde los ojos de las autoridades, pues es suplantación y es infiltración, ¿no es así? Eso es lo que los medios están queriendo decir, que al nombre que ella se puso, Stephanie, le están diciendo alias Estefanía. Cuando nos enteramos de que le querían hacer este perfilamiento, colocamos diferentes PQRs a Ejército, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, donde se veía esa persecución que le estaban haciendo, porque no fue en una ni dos ocasiones, fue en varias ocasiones que nos dábamos cuenta de que vehículos, motocicletas, personas nos seguían. Incluso hubo un momento donde se expusieron tanto estas personas que nosotros llegamos y nosotros mismos llamamos a la policía para que verificaran quiénes eran, porque en ese momento temíamos por nuestras vidas. Pensamos de que pronto eran ladrones o era otro tipo de personas de las cuantas bandas que uno ha desvinculado o ha desarticulado, en todo el territorio, ¿sí? Llamamos a la policía y eran personal de policía que nos estaba siguiendo, que se expusieron en ese momento. Recientemente la relación de ella con el mayor Jiménez, ¿cuál era? ¿Él fue quien la contrató directamente? Él era el comandante del Bafur 5, ¿sí? Y de acuerdo a la información que sale en las noticias, es el tercer anillo de seguridad del señor presidente. Y ella era la informante de esa unidad, la que lleva la información para diferentes trabajos que se realizaron, no solamente con el Bafur, sino también con la PM15, el Gaula también participó en diferentes trabajos, pero la relación de mi mayor Jiménez, de mi sargento Padilla y la de Luisa Fernanda es una relación laboral, de jefes a subalternos, de jefes a civiles y de todo el personal que integra dicha unidad. Hablamos de más noticias. Entre una bolsa de basura, un funcionario de una aerolínea intentó ingresar 25 kilos de cocaína al área internacional del aeropuerto del Dorado. Un agente antinarcóticos de la policía le hizo un minucioso seguimiento a través de las cámaras de la terminal aérea para capturarlo. La camioneta que está a punto de ingresar al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá está cargada con cocaína, según la alerta que envía desde la central un agente de la Policía Antinarcóticos que sigue los movimientos del vehículo a través de las cámaras de seguridad. El conductor del vehículo se registra e ingresa a la terminal aérea. Luego, toma una de las vías internas del aeropuerto, donde es sorprendido por la policía y la seguridad privada del aeropuerto. Requisan y entre una de las bolsas de basura que llevaba el vehículo encuentran una maleta con 25 kilos de cocaína. Una persona que trabaja para una empresa de aseo que a su vez le presta servicios a una aerolínea estaba ingresando esta maleta contaminada para ser muy seguramente enviada con destino internacional. Los paquetes, según los investigadores, se los habrían entregado al conductor el mismo día para que los ingresara a la terminal aérea. Ese mismo conductor fue el que en este caso pues salió del Aeropuerto Internacional Dorado, toma la avenida 26, logramos identificarlo hasta una cámara que tenemos ubicada en la 103 y posteriormente regresa pasado unos 20 minutos y trató por segunda vez de ingresar esta maleta contaminada. Se incautan unos equipos celulares y sistemas de posicionamiento global. El pasado fin de semana, aseguran, también en esta misma camioneta, el hombre habría dejado una maleta repleta con cocaína lista para ser recogida por un cómplice. Días anteriores habíamos tenido el hallazgo
de alrededor de 12 kilos de clorhidrato de cocaína en un equipaje que estaba escondido en uno de los sectores en los cuales se ubican las maletas que van a ser enviadas a destino internacional. Según la Policía Antinarcóticos, en lo corrido de este año, aquí en esta terminal aérea en Bogotá, han incautado 1.2 toneladas de drogas ilegales, de las cuales corresponden 400 kilos incautados de marihuana y 400 kilos incautados de sustancias sintéticas, entre ellos el Tusibi. 7 de la noche, 29 minutos. Tras la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar en Bogotá, sus organizadores confirmaron que devolverán la totalidad de la plata que recibieron por la compra de boletas. ¿Cómo reclamarla? Aquí les explicamos. Luego de que el distrito cancelara el concierto de Kendrick Lamar, argumentando que el empresario incumplió con la entrega oportuna de la documentación requerida, se inició el proceso de devolución de dinero a los asistentes. Todos y cada uno de los fans recibirán un reembolso completo de su dinero, aun cuando se está buscando la reprogramación del mismo. El primer paso que vamos a hacer es devolver el dinero en su totalidad para cada uno de los asistentes. Cada usuario recibirá vía correo electrónico las instrucciones para tramitar el reembolso, que será por el mismo método con el que compró las boletas, débito, efectivo o tarjeta de crédito. Y en caso de no recibir el mensaje, deberá comunicarse directamente con Ticketmaster. Les pedimos por favor que presenten sus casos por el sistema de PQRS de Ticketmaster y adicionalmente estamos trabajando de la mano de Páramo Presenta, nuestra promotora, para lograr buscar compensaciones adicionales. Y para evitar que se repitan situaciones como esta, con cancelaciones el mismo día del evento por negación de permisos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció cambios en los trámites. Nosotros ya tomamos la decisión de una modificación de esos tiempos del SUGA que vamos a tramitar para que los eventos tengan que estar con permiso definido, sí o no, 5 días antes de su realización. No puede haber subsanación posterior. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación por la cancelación. Aunque se habla de reprogramar el show, aún no hay una nueva fecha para el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá. Otra persona murió en Barranquilla tras el consumo de una mezcla letal con alcohol industrial. A 13 aumentó la cifra de fallecidos, 8 personas más permanecen en estado crítico. Vamos a ver también la información que tenemos sobre el retén ilegal que instalaron criminales en el departamento del Cauca. Aquí tenemos los detalles. Esta es la imagen que indigna y que causa rechazo en el país porque delincuentes armados causaron terror en la vía panamericana entre Pasto y Popayán para robarse la carga de una tractomula. Es abordado por unos sujetos en el kilómetro 36 en el municipio del Patía, un promedio de 10 sujetos con armamento largo, quienes lo hacen descender del vehículo, le retiran su celular, se lo apagan y posterior lo que hace es obligarlo a ingresar a estas vías terciarias. En un consejo de seguridad realizado en la capital de Nariño, se anunció aumento de fuerza pública que ya custodian la vía y la recompensa de 50 millones de pesos para identificar a los criminales. Que le estamos pidiendo al gobierno nacional y que lo hacíamos hace unos días que tuvimos también al ministro acá, es que seamos más diligentes a la hora de que efectivamente nos lleguen estas mayores capacidades en el departamento. Ha sido recurrente en la vía Cali-Pasto, ya habían pasado este tipo de situaciones en el municipio de Patía. Desde el Ministerio de Defensa pues han anunciado algunas medidas, recompensas, sin embargo son situaciones difíciles de prever. Las autoridades locales denuncian que estos hechos son recurrentes, lo que afecta a la economía de la región. En Popayán habrá un consejo de seguridad con empresarios, alcaldes, gobernadores y altos mandos del ejército y de la policía. En Antioquia buscan a un motociclista que arrolló a un niño de 7 años y se voló del lugar del accidente. El niño sigue bajo observación médica tras las lesiones en sus piernas que le dejó este golpe. Las cámaras de seguridad en Guarne captaron un impactante hecho. Un motociclista que en cuestión de segundos, al acercarse a un reductor de velocidad, atropelló a un menor de 7 años. En las imágenes se ve cómo el niño cayó al suelo tras el golpe, mientras el conductor, sin detenerse a auxiliarlo, huye del lugar apenas segundos después del accidente. Hemos venido realizando las acciones necesarias con respecto al atropellamiento que sufrió un menor de edad al frente del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y donde quien lo atropelló procedió a la fuga. Aunque en el video se ve cómo la comunidad sale tras el conductor, ese no es detenido. En esos momentos está siendo buscado por las autoridades, las cuales también están apoyando a la familia a que denuncie el hecho.
Ya tenemos identificadas las placas de esta motocicleta, estamos realizando las averiguaciones, así como el contacto con la familia del menor para que procedan con la denuncia y con el debido procedimiento y la debida judicialización de la persona que cometió este hecho. El gobernador de Antioquia criticó la falta de empatía del motociclista y pidió a la policía desplegar todas las capacidades para encontrar al responsable. El mandatario confía en que la presión ciudadana ayude a que se entregue o a que lo capturen. 7 de la noche, 34 minutos. En la Victoria Valle del Cauca se cumplieron las exequias del adolescente de 16 años de edad Jerónimo Castaño Martínez, asesinado con arma de fuego frente a su vivienda. Con una marcha, familiares y amigos acompañaron hasta la parroquia Nuestra Señora Reina de Todos los Santos el cuerpo de Jerónimo Castaño, en donde el féretro fue recibido con una calle de honor. Entre tanto, las autoridades del municipio investigan el hecho y confirmaron que 3 personas fueron capturadas. 2 jóvenes de 17 y 18 años de edad entre los aprehendidos. Tras una falsa propuesta de trabajo para ordeñar vacas, 2 jóvenes fueron secuestrados y obligados a hacer ejercicios militares para ser reclutados por el Clan del Golfo en Antioquia. Uno de ellos logró avisar a las autoridades. Los jóvenes en estas imágenes no están en una clase de educación física. Lo que parece un simple ejercicio, en realidad era parte del entrenamiento del Clan del Golfo para hacerlos parte del grupo ilegal. Según la Fiscalía, esta escuela de reclutamiento funcionaba en una región de Antioquia. Durante la audiencia, el fiscal leyó el testimonio de uno de los menores, quien relató cómo fue secuestrado y sometido. Lo retuvieron en una habitación en donde salía solo a hacer ejercicios militares y recibir instrucción de este grupo armado. Asimismo, con amenazas de muerte, de si se trataba de escapar, lo iban a asesinar, siendo retenido más de 15 días por parte de este grupo armado. El joven fue engañado con una propuesta de trabajo en una finca ordeñando vacas. El reclutamiento quedó al descubierto gracias a que una de las víctimas logró comunicarse con las autoridades. Esa llamada permitió ubicar la finca y rescatarlos. En el operativo fueron capturados estos 3 hombres. Su rol entonces era amenazarlo de muerte, retenerlo en contra de su voluntad, mostrando una AK-47, un revólver 38 y realizando adoctrinamiento para este grupo armado. Según la Fiscalía, entre el 22 de marzo de 2024 y el 12 de septiembre de 2025 se han denunciado 3.536 casos de reclutamiento forzado en el país. De ellos, en solo 5 de los casos ya se emitieron condenas, 90 están en etapa de imputación y 28 en juicio. Regresamos con esta información. Otra persona murió en Barranquilla tras el consumo de una mezcla letal con alcohol industrial. A 13 aumentó la cifra de fallecidos, 8 personas más permanecen en estado crítico. Rafael de Alba es la víctima número 13 por consumo de licor mezclado con metanol en el sector del Boliche, centro de la capital del Atlántico. De esta manera, el pasado miércoles en un motocarro fue trasladado a la urgencia del hospital de Barranquilla, donde falleció. Teníamos esperanza que él iba a volver otra vez, pero gloria a Dios, así lo permitió el Señor. En el sector permanece cerrado su negocio donde vendía repuestos para automóviles. Bueno, este era el puesto de mi tío Rafael, el que se murió. Él desde Peleito estaba aquí, duró casi 60 años aquí en este negocio. Toda su juventud la pasó aquí. Vendía repuesticos y esas cosas. A pocas cuadras, trabajadores del sector también lamentan la muerte de Jorge Luis Mata, de 35 años, quien falleció el fin de semana. El señor dejó unos tanques ahí cuando murió y él comenzó a tomar y fue que ella repartí y eso fue lo que lo afectó a él. En el lugar donde empezó la tragedia, Alfonso Gutiérrez, padre de Alfonso Jr., llora su partida. Su fallecimiento se dio en el municipio de Malambo. Se lo llevó para la casa, sí porque él era caprichoso. Se metió al cuarto a tomar. El día siguiente amaneció con el malestar. Adiós, el hijo mío, cuando se quiso dar cuenta, ya era tarde ya. En el Boliche, todos tienen claro que esta historia no se puede repetir. No, ya esto no se puede repetir, patrona, porque ya esto era un compinche que había aquí de eso de ron, ya, y eso no se puede permitir más. Hasta la fecha, la red pública distrital ha atendido 25 pacientes, de los cuales 8 permanecen en UCI, 7 en hospitalización y 2 han sido dados de alta. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.901 pesos con 29 centavos. Bajó.
El petróleo de referencia Brent cayó hasta los $67.97 por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.878.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Esta noche nuestro primer titán en la categoría de tecnología, Ramón Majé Floriano, lidera un proceso de investigación, ciencia y tecnología junto a sus estudiantes para la transformación de los desechos del café. Ramón, como uno de los líderes de esta iniciativa, lo que ha hecho es generar retos en los demás docentes. Esa es la intención, ese se llama... El profesor Ramón Majé, para mí más que un profesor, se trata como un amigo, ¿sabes? Soy Ramón Majé Floriano y hemos creado una iniciativa que está transformando los residuos del café en innovación, uniendo la ciencia y la tecnología para impulsar la economía circular. Pitalito Huila hoy siembra más de 21.000 hectáreas de café y lo consolida como el primer productor de café a nivel nacional. Sin embargo, detrás de esta agroindustria hay un problema silencioso. Un grano de café tiene en masa 2 gramos. Y de estos 2 gramos solamente el 5% se convierte en aprovechable. El 95% se convierte en residuos. Con la descomposición de la pulpa y el mucílago de café se puede llegar a generar energía eléctrica. Gracias a esto creamos un proyecto para aprovechar eso y cargar baterías, prender bombillos y así llevar la energía eléctrica a las zonas rurales en donde no las hay. El proyecto se desarrolla en la institución educativa municipal Montessori, sede San Francisco, e impacta a más de 3.300 estudiantes de nuestra institución y a una población de más de 165.000 habitantes en Pitalito Huila. No es solamente pensar qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos realmente le vamos a dejar al planeta. 7 de la noche, 54 minutos. El tema fundamental en el inicio de la Semana de la Biodiversidad en Cali fue cómo derrotar las economías ilegales que acaban con el medio ambiente. Derrotar las economías ilegales fue uno de los temas principales durante el panel Crímenes ambientales y estrategias para su prevención en el primer día de la Semana de la Biodiversidad en Cali. Es la forma de poder hacer frente a unas economías que son muy poderosas, pero que sabemos que en los territorios las personas quieren vivir en paz, quieren vivir con armonía y necesitamos unirnos para dar esa posibilidad. Poder brindar alternativas viables, sustentables, para que podamos lograr el ordenamiento ambiental, la restauración ecológica y el mejoramiento de las condiciones de vida, de bienestar y de paz en los territorios que conservan la naturaleza. Como acto de bienvenida a las 17 delegaciones de diferentes países, cerca de 120 artistas y creadores del Carnaval de Negros y Blancos dieron apertura a la Semana de la Biodiversidad con un despliegue de color, cultura y tradición. Venimos con 2 colectivos coreográficos, una murga, personajes de carnaval y con su reina a demostrar la Cali de lo que está hecho el arte y la cultura pastusa. Dentro de los temas principales a tratar durante estos 6 días están las estrategias que las ciudades deben implementar para mitigar el cambio climático, gestión del recurso hídrico, desarrollo de bionegocios, entre otros. Para nosotros es muy importante la continuidad del año pasado haber hecho la COP acá y ahora volver a reunirnos en torno a la Semana de la Biodiversidad para hacer seguimiento de los compromisos, para ponernos nuevas metas y que además involucremos directamente a gobiernos locales y regionales en la protección de la biodiversidad. Para los emprendedores sostenibles, este primer día superó las expectativas. El Biche en Cali, como es la capital del Pacífico, tiene mucha aceptación en los turistas, los clientes que han degustado nuestros productos y el primer día ha sido un éxito para nosotros porque Cali es Pacífico. La Secretaría de Cultura también hará parte del circuito de la biodiversidad con una tarima artística en el Parque de la Retreta, abierta al disfrute gratuito de la ciudadanía. Tendremos una programación diversa con presentaciones artísticas, muestras de baile, orquestas y música en vivo abierta para el disfrute de todos y todas, porque seguimos construyendo el legado de la COP16. Este martes, la agenda inicia desde las 8:30 de la mañana en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura con el lanzamiento del Plan de Biodiversidad de Cali.
Buenas noches, momento del código. La depuración de la lista de candidatos a la consulta del pacto histórico no solo cambió el tablero electoral, también modificó dinámicas internas porque aunque muchos lo nieguen, sí hay bandos. Hoy se reunieron los 3 precandidatos de la consulta con parte del comité político del pacto y algunos congresistas para enviar un mensaje de unidad y compromiso de no agresión durante esta campaña. Sin embargo, a muchos les llamó la atención que en esta foto no están Gustavo Bolívar, Susana Muhammad y Gloria Flores, los 3 ex candidatos de Colombia Humana. Susana y Gloria no estaban en Bogotá, pero el que no fue porque en palabras textuales no se para al lado de Quintero es Gustavo Bolívar. Ya dejó claro que su candidatura no está cancelada sino en pausa, porque si Daniel Quintero llega a quedar como ganador de la consulta el 26 de octubre, él se lanzará a la presidencia y participará en la consulta interpartidista de marzo. Bolívar le comentó el tema a Iván Cepeda antes de sumarse a su campaña y también al presidente Gustavo Petro, que no le ha respondido hasta el momento. Y al presidente le escribí esto mismo que le estoy diciendo a ustedes. ¿Y el mensaje tuvo respuesta, doctor Bolívar? Hasta anoche no he mirado hoy, pero de todas maneras este es un clamor ya de un sector muy grande de la izquierda que yo represento, que no se siente representado por Daniel Quintero y que por ningún motivo votaría por él. Es que quien daña la unidad es Daniel Quintero. Se teme que el tema no le guste mucho al presidente, que pidió expresamente a su partido que definiera su candidato único en la consulta, pero muchos sienten que no escuchó sus reparos sobre la presencia de Quintero. Uno de ellos es Bolívar. Hay otro factor que llama la atención y es la cercanía entre Carolina Corcho y Daniel Quintero. Ambos defendieron la consulta hasta el final y hoy Corcho dice que ante todo prima la presunción de inocencia. ¿Será que ahí también se cocina una alianza? Y avanza la conformación de listas al Congreso en diferentes orillas y hay algunas coaliciones como la de Dignidad y Compromiso Ciudadano que aún no han revelado a sus principales apuestas, pues arrancaron hace unos días. Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia en el gobierno Santos, fundador del Instituto Anticorrupción y abogado de la División Anticorrupción del Fondo Monetario Internacional, aspirará a la Cámara por Bogotá, avalado por Dignidad, el partido de Jorge Robledo. La apuesta por Enciso no es solo por su experiencia en la lucha contra la corrupción, bandera del centro, sino también por su formación de abogado e internacionalista de la Universidad del Rosario y sus maestrías en Columbia y Harvard. Nos dicen que también hará parte del equipo programático de Sergio Fajardo. Sin embargo, recordemos que no todo es color de rosa en esta coalición, donde Fajardo y Robledo le han cerrado la puerta al exministro Alejandro Gaviria, mientras que Juan Manuel Galán conversa con él para incluirlo eventualmente en la lista al Senado. Nos cuentan que también están pensando en romper cobijas en lo que tiene que ver con la conformación de listas aspirantes a la Cámara por Bogotá. Y cierro con la portada del nuevo libro del expresidente César Gaviria. Se llama Entrelazados, mi camino junto a Virgilio Barco y Luis Carlos Galán hacia la Constitución de 1991, en el que el expresidente escribe sus memorias de gobierno en 268 páginas en las que sin tapujo alguno habla sobre todo lo que sucedió antes y durante su gobierno. El libro será presentado en 2 semanas junto a la editorial Planeta y para el lanzamiento viajará a Bogotá el expresidente de México Ernesto Zedillo, uno de los mejores amigos de Gaviria, para conversar sobre el camino de construcción de la Constitución que hoy nos rige. Dice el expresidente que el libro revela episodios que no se conocían de frente y sin secretos. Entrelazados estará disponible en todas las librerías del país desde la próxima semana. Hasta aquí el Código Caracol. Mañana nos vemos con más. Feliz noche. María Camila, feliz noche. Termina las noticias, nos vemos a las 9 de la noche con una nueva edición. Ya viene Sala de Prensa, esto es Noticias Caracol. Primero la gente, feliz noche para todos.